Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos nuestra serie de matrimonios y seguimos con el tema de la disciplina. El día de hoy, el tema 22, pues es la amonestación del padre para el hijo. Vamos a nuestra cita bíblica en Efesios. Efesios 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vemos aquí que la segunda base para la disciplina, que nos dice nuestro texto, es lo que tiene que ver con la amonestación. La amonestación pues no es otra cosa que hablar con alguien para pues hacerle ver ciertos detalles de las cosas, de lo que está pasando, para que considere esos detalles, para que considere esas situaciones, para que también procure más esas cosas o las evite, ¿sí? Bien, amonestar es esencialmente prevenir. Esto es como venir junto a alguien, estar al lado de una persona para ayudarle, orientarle y conducirle al camino correcto. La disciplina del padre, entonces, debe ser tan positiva que dice la Biblia que no provoque la ira en los hijos que son disciplinados. Es decir, que no genere en ellos una actitud de resentimiento hacia los padres. Cuando un padre disciplina a su hijo en una forma que genere resentimiento en él, estamos ahí haciendo un mal mucho más grande de todo ese bien que nosotros a veces pretendemos hacer, ¿sí? Lo que Pablo está demandando en nuestro pasaje es que en el ejercicio de la disciplina el padre no debe actuar por impulsos propios, ¿sí? O, mire, mucho menos por nuestros gustos personales, ¿eh? Es que, mire, es una realidad. Los hijos lo notan. Ellos se dan cuenta enseguida cuando las demandas que les hacemos, estas provienen de nuestro propio criterio, como papá, ¿verdad? Yo puedo exigirle o castigar a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Porque surgió en mí ese deseo, ese impulso, pero ellos se dan cuenta cuando esto no tiene ningún sustento bíblico, ¿sí? Esto incluye también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestras reacciones temperamentales como papás, ¿sí? Miren, la educación de un niño pues tiene que estar libre, ¿no? De situaciones en las que el disciplinado pues nunca pueda predecir cuál va a ser el estallido, ¿no? De ira de su progenitor, ¿no? La rebeldía de muchos hijos contra la disciplina paterna pues viene producida porque el hijo está constantemente preocupado por saber, como por ejemplo hoy mi papá estará de buen humor o de malas, ¿no? Cuando llegue de la escuela, ¿cómo lo voy a encontrar, no? ¿Va a estar enojado o contento, no? O tengo que comentarle algo que pasó en la escuela y ¿cuál va a ser su reacción? No sé cómo va a reaccionar, ¿no? Muchos hijos pueden vivir esta situación, ¿no? Porque muchos padres pues no son gobernados por la razón, ¿no? Sino que son gobernados pues por sus propias emociones. Así es, y por otro lado, el papá debe estar dispuesto siempre a escuchar las razones que expresen los hijos, ¿sí? Un hijo siempre va a dar razones de por qué hizo tal o cual acción, ¿sí? El padre debe estar dispuesto a escucharlas, porque mire, no hay nada más irritante para un hijo que saber que a su papá las razones que ese hijo le dé no le interesan, ¿sí? Y recordemos muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando a nuestros propios padres, ¿verdad? Les queríamos expresar el por qué se suscitó alguna situación, algo que hicimos mal, algo que en lo que participamos bueno, fue definitivamente equivocado, ¿verdad? Pero no nos escucharon, ¿verdad? ¿Qué tal se sintió? ¿Qué tal se sintió? Porque no le escuchó su papá, su mamá, ¿verdad?
sus razones no le importaban. Lo que le importa al papá es que se obedezcan sus reglas. Si no estás actuando conforme a mis reglas, no me importan esas atenuantes que me quieras presentar, no me interesan, ¿sí? Aquí lo único que vale son mis órdenes, ¿sí? Esto, por supuesto, proviene del egoísmo del papá, ¿sí? Ese egoísmo del padre puede despertar, por supuesto, un estado de ira en el hijo. Por ejemplo, cuando el papá, incluso hasta podemos pensar, el papá quiere imponer sus gustos personales, ¿sí?, a sus hijos. No hay nada más irritante que eso, ¿cierto? Ni muchos el día de hoy, incluso ya adultos quizás, ¿verdad? Hemos experimentado esto, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, el papá interviene, ¿verdad?, en mis decisiones, y por qué quiere imponerme sus gustos, ¿verdad? Muchos jóvenes, ¿verdad?, dicen el día de hoy, ¿por qué quiere imponerme mi papá sus gustos? Recuerden, estamos hablando de los padres, ¿verdad? Varones, varón, tengamos mucho cuidado en esto, no podemos imponer nuestros propios gustos, ¿sí?, y querer así forjar la personalidad de nuestro hijo, ¿sí? Recuerde, nuestros hijos tienen su propia personalidad, tienen sus propios gustos, tienen sus propios deseos, ¿sí? Bueno, debemos tener mucha atención en esto, ¿sí? Mire, hacia dónde nos estaríamos dirigiendo nosotros como padres en esta situación? Bueno, pues estaremos convirtiéndonos en el padre posesivo, ¿verdad? Ese padre posesivo que no es nada más que un padre tirano, ¿sí? El padre posesivo que no permite que la personalidad de su hijo se desarrolle, no permite que ese hijo se desenvuelva como él es, ¿no? Sino que, pues esto está convirtiendo la disciplina en la peor de las tiranías. Y mira, pues ahora veamos, ¿no? Que para establecer una norma, ¿no?, y determinar una disciplina, pues el padre debe tener razones lógicas para hacerlo, ¿no? Razones pues que sean comprensibles, ¿no? Y estas razones pues se les debe explicar a sus hijos, ¿no? Y para establecer pues una disciplina debe de haber una razón lógica para hacerlo, no nada más porque a lo mejor en ese momento el papá le fue mal en el trabajo y llega a la casa y pues se desquita con el hijo, ¿no? Y disciplinándolo, ¿no? Sino que debe de haber una razón lógica para hacerlo, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, ¿no? La frase, el por qué lo digo yo, pues es totalmente opuesto a la disciplina. Así es, porque la disciplina nunca es represiva, ¿sí? La disciplina no es represiva, tampoco es severa, ¿sí? Sino que la disciplina bíblica es llena de gracia, es comprensión, la disciplina es amor. Mire, vamos a ver otro ejemplo. En esta parte de un padre con esta actitud, ¿verdad?, egoísta, ese padre que es posesivo, hasta interfiere en los gustos de vestir, ¿no?, de los hijos, ¿sí? Imagínense el papá diciendo, no, deben de comprar esta ropa, ponerse esto, ¿verdad?, hacer o arreglarse de esta manera, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado los papás, ¿sí? Sí, por supuesto, tenemos esa obligación, ¿sí?, y tenemos también el derecho, ¿sí?, pero debemos ser cuidadosos en ponerlo en práctica, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado nosotros de no imponer nuestros propios gustos sobre los de nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Sí, debemos orientar, ¿sí? Debemos dar guía, debemos poner ejemplo, ¿sí? Claro, todo esto conforme al marco que nos determina la Biblia, ¿sí? Todo de acuerdo al decoro, ¿sí?, al orden, ¿sí? Todo de acuerdo al ambiente, ¿sí? Todo tiene que ser en este sentido, ¿sí? Y por supuesto, y principalmente, todo debe de estar de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, ¿sí? Esto nos lleva entonces a un punto crucial para poder entender nuestro texto, ¿sí? Dice Pablo, criadlos en disciplina y amonestación, dice, del Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí?
que todo, fíjese, lo que corresponde a la disciplina, pues será permitido si todo eso se lleva a cabo en el Señor, ¿sí? O vamos a decirlo de otra manera. Vamos a actuar de una forma que corresponda con lo que el Señor hubiera hecho en cada una de las circunstancias que envuelven el acto de disciplina, ¿sí? Miren, veamos cómo pues es hacer algo en el Señor. Primeramente, la norma de orientación en toda disciplina es la palabra, y esto pues es fundamental, ¿no? Y para entender esto, pues vayamos a una referencia en la ley. Esto pues nos ayudará, ¿no?, a entenderlo. Miren, vean, vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Miren, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aparentemente, si leemos estos versículos, pues podemos ver que podemos pensar, ¿no?, que repiten el mismo tema. Tal vez para algunos sería suficiente con que dijese, ¿no?, sujétense a todo lo que dice la Biblia. Pero pues eso no es suficiente, ¿no?, ya que el espíritu siempre es preciso y específico. Es por esto que la primera condición para el correcto funcionamiento de una relación entre padres e hijos tiene que ver con la palabra. Que la palabra ejerza autoridad absoluta sobre los padres, ¿no? Vemos que dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Y podemos ver que pues no se trata de solo tenerlas en la mente, ¿no?, solo aprenderlas de memoria, ¿no?, sino de que estén gobernando nuestro corazón. Pues como sabemos, en el corazón es donde se asientan pues los sentimientos, la voluntad, ¿no?, y que todo esto da lugar a las acciones. Así es, entonces lo que estamos entendiendo aquí es que la primera necesidad de un padre en la correcta educación de su hijo es que la palabra esté controlando su vida, esté controlando mi vida como papá de una manera plena. La palabra tiene que controlar mi vida, primero que nada, de una manera plena. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo traducimos a la vida práctica? El papá debe ser un hombre dedicado al estudio de la Escritura, ¿sí? ¿Y qué es esto? Nos tenemos que convertir en un erudito bíblico, ¿verdad? No, mire, solamente perseverar. Perseverar un poco más. ¿Por qué? Mire, debemos ser lectores dedicados de la Biblia, ¿sí? Un lector dedicado, ¿sí? No nos exige aquí ser, insisto, los eruditos, ¿verdad?, sino que estemos dedicados a leer la palabra, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Que seamos hombres que el día de hoy conozcamos un poco más de lo que dice la Escritura. Que el día de hoy conozcamos un poco más de lo que dice Dios que lo que aprendimos ayer, ¿sí? Esto es a lo que se nos llama, ¿sí? Y miren, continuando con el texto, vamos al versículo 7, ¿no?, que dice, y las repetirás a tus hijos. En segundo lugar, pues la palabra ha de ser comunicada a los hijos, ¿no? Pero, sin embargo, el hecho que la repita no significa que haga que su niño se la memorice, ¿no? No se refiere a esto, ¿no? Sino que esté repitiendo los versículos hasta que se los aprenda, ¿no? Como las tablas de multiplicar, ¿no? No se refiere a esto, a que usted le diga a su hijo, apréndete este versículo y estén todo el día, ¿no?, con el versículo para que se lo aprenda. Claro, esto no quiere decir que sea malo, ¿no? Claro. Es muy bueno que nuestros hijos pues se aprendan los versículos, ¿no? Y es necesario, ¿no? Pero en este contexto de la disciplina, a lo que se refiere es que a que cada acción disciplinaria que tengamos con nuestro hijo, pues se le debe relacionar con una indicación clara
en la palabra. Así es, así. El objetivo es que su hijo, cuando sea reprendido por usted como papá, ¿verdad? Que usted como papá le reprenda en alguna acción, en alguna mala acción, ¿sí? Lo que usted le exija, ¿verdad? De comportamiento o de cambio, ¿verdad? Él entienda que no proviene de sus caprichos personales o de su gusto, de lo que usted en ese momento estaba molesto, estaba enojado, no, sino que usted lo que le exige en ese momento y ese cambio que usted le está demandando, lo va a encontrar en la Biblia, lo va a encontrar en la palabra de Dios. Él debe saber que Dios lo demanda, esa acción, ese cambio, esa corrección, la demanda en su palabra. Y ahora, como un tercer punto, ¿no? Los asuntos pues del hogar se han de contemplar a la luz de la Biblia. Miren, vamos a continuar con el versículo 7. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el hogar todas las conversaciones pues deben estar impregnadas con los principios bíblicos. Todo lo que hable pues debe llevar pues la palabra, ¿no? Miren, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues esto nos debería mover el día de hoy, ¿verdad? A preguntarnos, ¿qué pláticas escuchan nuestros hijos en nuestra casa? ¿Qué pláticas están escuchando? ¿Qué ambiente hacemos nosotros con nuestras palabras? ¿Qué es lo que escuchan ellos en el ámbito del hogar? ¿Sí? Quizás hoy tengamos que cambiar nuestras conversaciones, ¿verdad? Quizás tengamos que cambiar lo que hablamos, ¿sí? Lo que platicamos los papás o el ambiente de lo que se habla en casa, ¿edificará la vida de mi hijo? Eso sería una buena pregunta hoy para nosotros como varones, los papás, los padres, ¿sí? Recuerde que todo asunto que no edifique a su hijo, ¿sí? Y mire, y eso es un mandamiento, y ya lo estamos viendo aquí nuevamente en la Escritura, todo eso que no edifique a su hijo tiene que ser desterrado de nuestras conversaciones, ¿sí? Todo lo que ellos escuchen de conversaciones en el hogar y que no les edifique, hermanos, tenemos que quitarlo, lo tenemos que desterrar de casa. Vamos a detenernos aquí, el tema continúa, si Dios permite, continuamos la siguiente sesión. Y bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos siga hablando, que Él siga pues, llevando su palabra a nuestro corazón y que siga escudriñando, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que quizás hoy nos estamos dando cuenta que no han sido realmente ni disciplina ni amonestación en el Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos permites para, mi Dios, escuchar, Señor, lo que tú, Señor, has dejado para nosotros como un matrimonio, Señor, que decide caminar contigo, Señor, bajo tus principios. Señor, alumbrados por tu sabiduría, Señor, ayúdanos hoy, Señor, a que en esta relación, Señor, que tenemos nosotros como papás, los varones, Señor, ayúdanos hoy, Señor, para ser verdaderamente esos hombres gobernados por tu palabra, Señor, para que de una manera tan natural y en lo más práctico, Señor, aquellas preguntas que nos hagan nuestros hijos, Señor, aquellas dudas que ellos necesiten resolver, Señor, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su forma de vida, Señor, nosotros podamos responderlas siempre a la luz de la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser hombres que respondamos con nuestro criterio humano, Señor, sino que seamos verdaderamente como hijos tuyos, Señor. Demos una respuesta que ellos puedan encontrar en la Biblia, con una actitud, con una conducta que ellos puedan encontrar en tu Escritura. Ayúdanos hoy, Señor. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad y si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.